Vamos a hablar hoy de las encuestas de intención de voto, de por qué se puede confiar en ellas, de cómo interpretarlas adecuadamente para saber casi con exactitud cómo van a quedar los resultados de las próximas elecciones y para que los políticos pícaros no puedan entuturutarnos. La primera objeción que se le hace a las encuestas es que no se puede concluir lo que piensa todo el país a partir de entrevistar a unos cuantos poquitos. Decimos, a mí nunca me han encuestado, y de ahí afirmamos o creemos que las encuestas no pueden decir la verdad. Lo cierto es que sí se puede, a partir de una pequeña muestra de ciudadanos en donde no estemos nosotros, inferir lo que piensa la población en general o saber cómo piensan votar. Se puede. A eso la ciencia de la demoscopía le llama extrapolación. No se puede entrevistar a toda la población, resultaría dificilísimo e inmensamente caro, así que se escoge una muestra pequeña y manejable. Pero para que la extrapolación sea exacta, las casas encuestadoras serias cuidan dos cosas: el tamaño de esa muestra y el modo en el que está constituida. Definir el tamaño de la muestra no es de soplar y hacer botellas, depende de factores complicados como el margen de error mínimo que se busca, del nivel de exactitud o confianza máxima que se pretende y otros elementos. Hay que enfrentarse a complicadas fórmulas como estas, en las que por razones obvias no vamos a profundizar. Digamos solamente que en términos generales una muestra estándar oscila entre 500 y 2000 personas, más o menos. Pero no solo es la cantidad de la muestra, sino además y sobre todo su composición. La muestra debe ser una réplica lo más exacta posible de las características relevantes de la población en general: creencias religiosas, ubicación geográfica, niveles económicos y educativos, edad y otros. La muestra debe ser una especie de mini-mí de la población total. Y se dice fácil, pero no lo es. Significa la conjunción de fórmulas estadísticas propias de especialistas. Y una vez establecidos adecuadamente el tamaño y la constitución de la muestra, a lo que hay que añadirle un cuestionario apropiado y una excelente ejecución y supervisión, entonces las encuestas funcionan perfectamente bien. Así se ha hecho desde hace unos 200 años, aquí y en todo el mundo. Son un instrumento tan bueno para medir la opinión pública que lo único que nos llama la atención son las veces en las que fallan. Nos impresionan más sus fallos, el 1%, ampliamente publicitados, que sus aciertos, el 99%, que no son noticia y pasan regularmente inadvertidos. Ahora bien, como cualquier instrumento administrado por humanos, pueden fallar, claro, eso es lógico. Entonces, ¿en cuáles casas encuestadoras salvadoreñas se puede realmente confiar? Se puede confiar en dos básicamente: en el Instituto Universitario de Opinión Pública UDOP de la UCA y en el EPG Datos de la Prensa Gráfica. Y esto no lo digo yo, no. En las últimas décadas de sus trayectorias como casas encuestadoras, estas dos nunca, óigase bien, nunca han dejado de atinarle casi milimétricamente a los resultados reales en cada una de las elecciones. Así las cosas, no son de otro modo. Otra que también poco a poco ha ido adquiriendo más reputación y profesionalismo es Disruptiva, la casa encuestadora de la Universidad Francisco Gavidia. Hay que tomarla en cuenta también. Ahora bien, aunque no es científicamente apropiado comparar encuestas de diferentes casas encuestadoras, y menos si no son del mismo momento, solo para efectos exclusivamente didácticos vamos a ver ahorita qué nos dicen estas encuestas de las próximas elecciones. Este cuadro que ven acá contiene los resultados publicados recientemente por el UDOP. Le da al partido Nuevas Ideas el 61% de la intención de votos, al resto de partidos el 6.4%, lo que suma un 68.1%. Y el resto se agrupa en lo que, para simplificar, vamos a llamar NR, no responde por qué partido votará, que es la suma de los que ya decidieron no ir a votar, anular el voto o dejarlo en blanco, y de los que aún no han decidido por quién votar o que consideran que su voto es secreto y por eso no lo manifiestan, no responden a qué partido van a votar por una u otra razón. Es una cantidad que no es computable para el resultado final. En este caso el NR es del 31.9% y entre todos hacen el 100 de los encuestados. Este otro cuadro nos da a conocer los resultados publicados por el EPG Datos. Es su última encuesta, su más reciente encuesta. Le da al partido Nuevas Ideas el 54%, muy diferente al anterior. Al resto de partidos solo el 3.5%, lo que suma un 57.5%, y el resto es el NR, que en este caso es del 42.5%, y entre todos hacen el 100% de los encuestados. El tercer cuadro es de Disruptiva de la Universidad Francisco Gavidia.
Le da al partido Nuevas Ideas el 68.4%, el resto de partidos el 10.6%, lo que suma un 79%. Y el resto, el NR, que es del 21%, y entre todos hacen el 100%. Pero tengamos esto muy en cuenta porque es la clave de una interpretación correcta de las encuestas, y esto no nos lo enseñan en la escuela, que estos datos, tal como están, no nos dicen expresamente nada valioso, están, digámoslo así, en bruto. Hay que transformarlos en netos para saber con precisión lo que nos quieren decir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se hace esto? Haciendo la abstracción de los indecisos. Hay que abstraer los NR de la ecuación, es decir, eliminarlos. Y aparte de los NR que no van a votar o van a anular o dejar en blanco su voto, simplemente se eliminan, pues no se toman en cuenta para el resultado final. Y la parte del NR que aún no ha decidido su voto o lo mantiene en secreto, también se elimina. Pues, oigámoslo bien, los indecisos en condiciones normales se distribuyen, si la muestra está bien y profesionalmente integrada, de la misma manera que los ya decididos. Así que, en esas condiciones y sobre esos presupuestos debemos eliminar a los indecisos también sin que por eso se alteren los resultados finales. Lo repito, para que no se nos olvide. Al final de cuentas, los indecisos se distribuyen de la misma manera que los ya decididos. Procedemos entonces, nadie nos va a hacer esto por nosotros, a recalcular los datos brutos de acuerdo al nuevo universo aplicando una sencilla regla de 3, dividiendo los datos de la columna amarilla entre el total de decididos de cada cuadro, 68.1, 57.5 y 79 respectivamente. Así generamos unos nuevos porcentajes netos que ahora ya suman siempre 100%, puros votos válidos. Los nuevos datos netos resultantes de esta operación, la columna naranja, serían los resultados de una hipotética elección realizada en esas fechas. Esta abstracción de indecisos que acabo de explicar es algo que nadie hace por nosotros y que debemos hacer cada vez que nos presentan una encuesta en los medios de comunicación. En resumidas cuentas, veamos bien, estas 3 encuestas lo que nos dicen es que la votación presidencial para el Partido Nuevas Ideas va a tener un piso no menor del 87% y un techo no superior al 94%. Y no lo digo yo, no. Nos lo dicen 3 prestigiosas casas encuestadoras que por diversas razones están más del lado de la oposición que otra cosa. No tienen razones para inclinar la balanza del lado de Nuevas Ideas. Y también nos dicen que el piso inferior de toda la oposición junta es del 6.1% solamente, y que toda la oposición junta en vaca difícilmente subirá del 13% de los votos. Así son las cosas, no son de otro modo. Las matemáticas estadísticas no mienten y no vale la pena pelearse con los crudos números. Y además, si se enlazan estos números con todas las encuestas de los últimos años, resulta que estamos frente a una tendencia lo suficientemente estable como para que los expertos dictaminen que es irreversible. Las cosas no cambiarán en los próximos meses. Y no lo digo yo, no. Lo dice el director de Disruptiva, que sabe de lo que habla. Primero es una tendencia, ¿verdad? Y cuando hablamos de tendencia, digamos, podemos interpretar de que esto no va a sufrir un cambio en el corto y mediano plazo, ¿verdad? Por ninguna razón política. O sea, en buen salvadoreño, las elecciones del 2024 no van a ser un choque de trenes, más bien va a ser como un tren de carga pasándole encima a unos tacuacincitos. La oposición no tiene ni una sola oportunidad. ¿Cómo pasó la oposición de haber obtenido 47% en el 2019 a sacar solo 30% en el 2021 y solo 11% en el 2024? ¿Qué le sucedió a esa oposición que tan alegremente desfilaba detrás de una caravana de travestis en las calles de San Salvador a cada rato? Vamos a hablar de este desastre estilo Titanic en un próximo video. Por la vida, la familia, la patria y la propiedad, unámonos.